Hola a todos. Bienvenido. Antes Gracias. que nada, gracias porque allá ya es bastante tarde y está bueno que aguantes un poco para poder adaptarte al horario nuestro de acá. No, muchas gracias a ti por invitarme. Buenísimo. No sé si en la presentación me quedó algo que No, quiera no, sumar, algo que no dije. está súper bien. Lo único, no me gusta mucho el término escaparatista, Ah, ok. porque creo que al final el trabajo que hago, lo que hacemos va mucho más allá que el simple escaparatismo, Mm, pero todo lo demás súper bien. Es más una polémica que otra cosa. ok. Bueno, buenísimo. Y entonces, bueno, para empezar, si querés podemos empezar a hablar sobre el último proyecto que vos tuviste, que nos cuentes un poco cómo se empezó ese proyecto, cómo se armó, y podemos ir mostrando algunas fotos y videos para que la gente vaya viendo también. Este es un proyecto que hicimos para una marca de Barcelona, que es una boutique de joyería, que abría su primera tienda en Madrid. Entonces, lo que me pidieron era hacer los escaparates de la inauguración, de la apertura de la tienda. Y bueno, estuvimos hablando con el equipo de comunicación de Rabat, se llama Rabat, la firma. Ellos además tienen como una línea propia de joyas y luego tienen otra línea de Rolex y Omega y otras marcas más conocidas. Y tiene una ubicación que yo cuando me dijeron me quedé flipando porque es una ubicación muy buena en el centro de Madrid, en el barrio más ¿cómo te puedo decir? Es como en Milán hay la calle Monte Napoleone, allí más o menos como en la misma zona, y que Sí, hace una esquina, por lo cual es súper interesante porque la tienda tiene dos fachadas en dos calles diferentes y los escaparates son enormes. O sea, nunca había diseñado un escaparate tan grande. Hay algunos que son como llegan a los 7 metros, es como una cosa muy grande. Y entonces empezamos a desarrollar el concepto y bueno, y creo que con imágenes es un poco se más, puede ver, tal más claro. cual. El concepto era, además, este es el vídeo del proceso de producción de todo el proyecto. Hay una parte inicial que es la conceptualización del diseño de estos escaparates. El tema, ellos tienen ¿cómo te puedo decir? Como espíritu de marca es Rabat Magic Moment. Entonces, lo que se intenta hacer en la comunicación es siempre buscar un punto mágico y nosotros lo llevamos un poco más hacia el sueño. Y digamos que ese proyecto era como si fuese, yo lo imaginé de esa manera, como si fuese un paseo por la mañana temprano, despertándose temprano, caminando dentro de un jardín. Sí, Entonces, este jardín que van volando por allí esos insectos que son como sacados de unos cuadros, porque están, bueno, lo ves tanto pintados a mano y con pinceladas bien evidentes. Y además en este proyecto nos ayudó Sofía, que es una pintora increíble, y tuvimos la suerte de poder colaborar con ella y entonces desarrollamos todos estos animalitos que eran todos unos insectos que estaban volando en este espacio natural. Entonces luego es como un paseo y poco a poco la naturaleza se despierta en esta explosión de flores, ¿no? Entonces es como hay en el escaparate, cada escaparate tiene una flor diferente, con unos tonos mm, diferentes, pero siguen el mismo concepto y digamos, la misma historia. Creo que son como 5 escaparates y cada escaparate, claro, tiene un animal diferente, unos tonos diferentes, pero bajo la misma imagen, la misma naturaleza. sí. ¿Y cómo es que vos le presentás el proyecto al cliente? ¿Cómo fue ese momento? Porque acá se ve que hay una producción muy importante, ¿no? Claro, eso ya directamente cuando ya el proyecto estaba acabado y entonces ya empezaba a producir.
Sí, Fue un trabajo muy rápido, en el sentido que no teníamos muchísimo tiempo. La obra de la tienda, esta parte del vídeo es más del montaje. montaje. Creo que allí se ve más el resultado final. Eh, Ellos tenían una Ahí estás, ahí estás. tienda. Sí, ahí estás, volviste. La tienda estaba en obra y entonces no sabíamos muy bien en qué momento podíamos entrar a trabajar. Ese fue también un challenge. Y, y bueno, lo que hicimos fue desarrollar un proyecto en muy poco tiempo. Realmente hicimos todo en un mes. Lo que hay detrás es mucho estudio de concepto. O sea, Ujú. detrás, cada proyecto que diseño, intento que haya mucho storytelling. Y creo que eso es también que lo que ayuda a la hora de presentar el proyecto, poder contar todo esto, ¿no? Porque al final no es solo el decorado, la instalación, sino es más también todo lo que puedes vivir, todas las emociones que puedes sentir, ¿no? O sea, mi imaginación era esta de pasear dentro de un jardín mediterráneo con estas, son todas plantas que más o menos son toda planta del Mediterráneo y claro, era una explosión. Luego cada uno hace su interpretación. Había una señora mientras lo montábamos que pasaba que decía, ay, pero la bugambilia no crece en primavera. Claro, hay una interpretación de lo que es el florecer y todo esto, un poco personal, y Sí, también estamos con un equipo, son unos maestros de las flores, que están en Barcelona, pero ellos también han trabajado con un montón con Sara, con Mango, han trabajado con muchísimas marcas de renombre y también nos ayudaron en esa parte más floreal. Porque lo bonito de ese proyecto fue como, me gustó un amigo que me dijo, al final tu trabajo es casi como de director de orquesta, ¿no? Entonces tienes como diferentes profesionales que trabajan de una forma muy específica en una determinada cosa y como los proyectos son siempre diferentes, hay maneras de hablar con diferentes profesionales que tienen una sabiduría que yo solo no podría tal tener. No cual. podría llegar a ese resultado sin la ayuda de todos estos profesionales. Tal cual, porque es como me parece que el área de visual o cuando uno dirige un proyecto, ya sea para vidrieras o en general del local, eso es lo que vos decís, no trabajamos solos, trabajás con gente de mantenimiento, con carpinteros, obviamente Claro. con tu equipo que trabaja con vos, tal cual. Y otra cosa me parece súper interesante es el hecho de que no, que es lo que me gusta de tus trabajos, es que no están pensados solamente desde lo visual, sino que hay todo un concepto atrás, ¿no? Sí, creo que al final, porque yo no estudié nada de escaparatismo, todo lo que aprendí por curiosidad, por comprarme libros y estudiar, no hice una escuela de escaparatismo, lo que yo estudié fue diseño industrial. Y creo que al estudiar diseño aprendes una metodología y que aplicas en los proyectos o a la hora de diseñar, que es igual o sea, como si diseñas una silla, o sea, creo que hay una metodología que se repite, ¿no? Sí, Y lo que yo hice es llevarlo al terreno de los escaparates. sí, total, Al final hay total. toda una parte también funcional, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando el producto juega con el decorado, pero en el caso de la joyería no podemos trabajar en ese sentido porque la joya se tiene que retirar cada noche, por lo cual no puede hacer puesta en escenas con las joyas, por lo cual desarrollamos toda una serie de expositores, que hay algunos que son más neutros para poderlo mantener en el tiempo y otros que van cambiando según la temporada. Y también cómo jugar al final, por ejemplo, en ese escaparate que está ahora, que has puesto ahora, Ujú. al final la parte que podemos utilizar es solo la de arriba, porque la otra parte está toda con Producto. la marca. Entonces también ahí usamos, por ejemplo, el tema de la naturaleza de la planta que suben arriba, como una enredadera. Entonces usábamos algún espacio entre los expositores como para pasar el tronco, pero luego toda la parte de color se concentraba arriba. Y creo que funciona muy bien porque hay
doy llave de lectura, que también es una cosa que intento hacer en los proyectos, que se vean desde lejos, tengan una percepción, entonces tú ves todo este jardín, y cuando te acercas, que es cuando ves la joya y todo esto, ves también los insectos, porque en principio Claro. desde lejos, del otro lado de la acera, no lo percibes. No, bueno, pero es como que ahí trabajás en diferentes volúmenes, ¿no? El volumen por ahí más de los arbustos o de las plantas y utilizar el color para que llame, digamos, esta cuestión del poco tiempo que tiene el cliente cuando pasa Exacto. por adelante de la vidriera. eh, y después cuando te detenés empezás a descubrir un montón de cosas que te termina de cerrar la historia de lo que estás contando. Sí, tal cual. Lo difícil allí fue también que nosotros nunca vimos los escaparates hasta el día que fuimos al montaje, porque siempre solemos hacer visitas, tomar las medidas finales. Sí que algunos del equipo fueron a medir sobre todo para los fondos, pero realmente hasta que no lo ves montado y no percibe el espacio destapado, hay cosas que no puede controlar. Por ejemplo, los laterales y todo esto es muy difícil tener una percepción sin haber visto antes el... Claro, los próximos proyectos que estamos Claro. desarrollando para esta tienda ya tenemos más el control sobre el El espacio espacio. total. Claro, claro, porque si se estaba armando es como que es también tirarse un poco a la pileta en Y cierta... así tuvimos unas cuantas cosas del proceso, pero es también lo que hace bonito cada proyecto, ¿no? Lo de estar en la marcha, estar en el montaje, tener que resolver cosas que a lo mejor no habías pensado, porque todo está muy bien diseñado, está muy bien planteado, pero siempre hay como cosas Sí, que pasan, puertas que no se abren, había un sistema de ventilación que tenía que bajar y no podía bajar porque le pusimos los árboles. O sea, como sí. había toda una serie de cositas que... No, y Bueno, aparte me imagino, perdón, también el desafío de que si todas las noches, cada vez que cierra la tienda, tenía que ingresar algún vendedor a retirar todos los, digamos, los artículos, vos lo tenés que hacer de tal manera de que la persona, ese recorrido que hace, lo pueda hacer con fácil, facilidad. Y sin además, romper los nada. escaparates no tienen mucha profundidad, porque creo que son como creo que llegan a unos 85, pero el espacio con persiana al final son como unos 70 centímetros. Y en esos 70 centímetros tienes que poner el decorado, los expositores y dar la posibilidad de que alguien pueda pasar, que es Sí, realmente lo que y además hay en algunas partes, por ejemplo en este escaparate hay una puerta a la derecha y claro, no puedes poner nada que esté enganchado en la puerta, con lo cual claro. también el diseño se tiene que moldear a todos los aspectos técnicos que cuando pasas por la calle no piensas, no los intuyes. Y también como Sí, disimularlo, ¿no? A veces es como claro, esconder esas cosas. Pará, Exacto. y otra cosa que me parece interesante es, esta vidriera, ¿cuánto tiempo dura? O sea, por cuánto tiempo se va armando? Esta vidriera estaba pensada, y claro, son muy grandes y aquí Sí, el presupuesto es importante, por lo cual para que sea rentable lo que se hace es hacerlo durar un poco más. Pero para no perder tú lo sabes mejor que yo, hay que tener como un cambio constante en las vidrieras para que no resulten aburridas en la calle, más en calles que son concurridas. ujú, Entonces, en este proyecto habíamos desarrollado dos tiempos. Lo montamos en enero y hasta junio tenía que tener más o menos, mayo, junio tenía que tener este aspecto que tiene ahora, para luego en junio cambiar algunas cosas para que pudiese seguir estando hasta noviembre, más o menos, que era cuando luego se hace el cambio de claro. ciudad. Perdón, ahí lo que sería es que vos haces un costo inicial, pero cuando vos vendés el proyecto le decís, bueno, se gasta todo esto, pero parte de esto que se gasta se te amortiza No, porque, en realidad viene ya del cliente. O sea, claro, la primera reunión fue, necesitamos un concepto que nos puede durar unos meses, bastantes meses, pero que haya en un momento un cambio y manteniendo la mayoría de las cosas.
Claro. Pero luego por el COVID no pudimos hacer este cambio porque realmente cuando abrimos esta tienda, o sea, cuando abrieron la tienda y montamos el escaparate, al cabo de una semana cerramos todo. Por lo cual realmente los pobres bichos estuvieron encerrados por meses dentro del escaparate y no se podían, estaban como, cuando destapamos, algunos estaban como un poco con la sala Caídas. como un mantenimiento y luego decidimos cancelar el cambio porque realmente el escaparate no se había no se había rentabilizado, entonces cancelamos este cambio que te comento, se canceló y siguió estando, sigue estando la misma, el mismo decorado. Está. Y ahora vamos a ver otro ejemplo que me parece súper interesante, esta cuestión de que en estos escaparates, en estas vidrieras, vos contaste con un presupuesto interesante, pero haces otros trabajos que a mí me gustan mucho, de una óptica. Sí, yo digo que estos proyectos son el gimnasio de los escaparates, Y sí. porque tienes un budget muy reducido, los escaparates son grandes porque no son pequeños. Esto también lo bueno es que tiene una buena ubicación también en el barrio de Gracia de Barcelona, que también es un barrio muy bonito. Y claro, con poco, cuando tienes pocos recursos, es cuando realmente tienes que darle mucha más vuelta a la cabeza y dedicarle muchas más horas en pensar algo, en desarrollarlo con una forma mucho más creativa, ¿no? No solo, o sea, creativa quiero decir, no solo en términos de concepto, de arte, de colores y todo eso, sino creativa en el sentido de resolver Materialidad. con qué lo haces, cómo lo produces sin tener una producción. Pero la verdad que hemos trabajado mucho con este cliente, con DM Optics, y todas las vidrieras siempre han sido muy llamativas, han quedado siempre a pesar del corto, del budget reducido que tenemos, siempre ha resultado muy bien. Por ejemplo, esta era una vidrieras de otoño, entonces lo que yo imaginaba eran como unas setas ¿cómo se dice? Alucinógena. Sí. Entonces, como estas caracoles, probándolas, están un poco flipando, por lo cual todo el caparazón, ¿no? del caracol se vuelve con otros colores, con otro tono, todo es muy psicodélico, con fluo y todos esos colores más potentes. Dime. No, que a mí esas son las cosas que me gustan, ¿no? Porque muchas veces uno ve una vidriera y se queda solamente con lo visual. Entonces, ya como pensar cada personaje, que cada caracol tiene una personalidad particular y digamos, el hongo le pegó, por decirlo de alguna manera, de una manera a uno, de otra manera a otro, se cambia, es como que lo vuelve mucho más divertido y más Sí, de hecho, dinámico. creo que el tema de la óptica hay que jugar sobre todo con lo que dices tú de la personalidad. Entonces siempre si hay algún personaje, por ejemplo, en este escaparate hay una que es como una señora, por lo cual ya la gafa misma, aunque es un caracol rojo, con la gafa que le pones, tú ya le estás dando una personalidad, ¿no? Es una señora, ya entiende que es una señora que tiene 40, o sea, como que puedes imaginarte muchas cosas simplemente teniendo una gafa, ¿no? Sí, total, total. Bueno, y así hicieron unos cuantos trabajos ahí en esa Sí, óptica. Y a mí, Dime. perdón, sí. No, perdóname. No, que a mí, digamos, insisto, me parece que es como el desafío de que a veces cuando no tenemos presupuesto vamos a lo seguro desde nuestro trabajo y cómo darle una vuelta de tuerca, que es para mí como la gran base para poder diferenciarse del resto, ¿no? Cómo poder dar esa gran... Porque a veces no tengo presupuesto, bueno, me meto en Pinterest, veo qué es lo que se hace y copio o replico algo. Me apropio, hago una gran apropiación. Pero, ¿cómo es decir, bueno, no tengo presupuesto, pero igual
cómo lo resuelvo. Y para mí son súper divertidas, son coloridas y tienen todo un concepto atrás que si pasás por la puerta o por la vereda de ese local, sí o sí vas a mirarlo. Sí, totalmente. Además, lo que luego te pasa con profesional es que de tanto hacer el mismo, o sea, cuando trabajas con un cliente por mucho tiempo que tiene un producto específico como las gafas, llegas a un punto que ya no sabes qué inventarte, porque has trabajado, o sea, el concepto siempre ha sido lo de la visión, ¿no? Entonces la visión psicodélica, la visión, por ejemplo, de efectos ópticos, hemos trabajado también. Entonces llegas a un punto que ya no sabes qué inventarte y allí es donde he ido a molestar amigos artistas, por ejemplo, en el caso de esta vidriera, a una gran artista del bordado, que de hecho también es argentina, Loli Girardi, señorita Loli, que ella lo que ha hecho es aportar su laburo, su arte del bordado al decorado. Nunca habíamos hecho algo así, por ejemplo, ¿no? Y claro, Sí, hay un tiempo invertido en cada muñeca, en cada detalle, porque todo este escaparate, todo está de tela, todo entero. Y ella lo que ha bordado son algunos, de hecho he aprendido también a hacer algunos nudos, algunas puntadas para hacer el pelo de algunas muñecas. Y el resultado fue súper bonito porque es algo súper artesanal y también es bonito cómo trasladas una técnica como la del bordado a un tamaño, a una escala mucho más grande que en otros, o sea, que es muy difícil sacar el bordado de las prendas o de las telas. esa vidriera esto que estamos viendo acá no es lona estampada, o sea, cada color No, es no, una no, mira, superposición de... primero es un homenaje a un artista que nos encanta a los dos, que es David Hockney, Sí, sí, eh, sí, que son la serie de piscinas que él sí, hacía. La nube que ves, por ejemplo, son estratos, diferentes capas de tul cocido, o sea, nosotros íbamos cortando trozos e íbamos probando para darle más o menos intensidad al blanco de la nube, por ejemplo. Luego sí, está la franja rosa, que es una tela un poco más gruesa, como un fieltro. Y sí. luego, lo que es la piscina, estuvimos como pensando mil opciones y terminamos haciendo una cosa súper química, o sea, pillábamos lejía y pintábamos las olas encima de la tela, por lo cual la lejía y desteñía la tela y creaba el Sí, efecto del agua. Pero eso fue como, ¿cómo hacemos el agua? Con la claro. tela y porque no podíamos imprimir, no da tanto el presupuesto como para imprimir telas de 3 metros. Bueno, Entonces, perdón, pero eso es lo que me parece súper alucinante. A nosotros, en mi trabajo, a veces jugamos mucho también con la experimentación, porque donde yo trabajo tenemos solo un producto, o como que estamos muy limitados, ¿no? Las vidrieras que hacemos. Y para mí la experimentación con otros materiales es lo que te nutre cada vez más porque vas aprendiendo y vas, bueno, listo, para esto me sirvió y eso que ya usaste, por ahí lo aplicás en otra vidriera, en otro lugar o lo que sea. totalmente. Y también hay un tema de reaprovechamiento de materiales muy importante. Sí, Primero, porque, no, o sea, me gustaría decir primero por el tema de sostenibilidad, pero muchas veces no es por un tema de sostenibilidad, también es por un tema de presupuesto. Por lo cual total. también es una pena que gaste, por ejemplo, hicimos una de las primeras fue unos monstruos que había muchos ojos y todos esos ojos estaban hechos con medias esferas. Y casi todo el presupuesto lo gastamos para comprar esas medias esferas, que duraron Mm. 2 meses y al cabo de 2 meses teníamos una cantidad de esferas que primero no sabíamos ni siquiera cómo almacenarlo, no sé qué, y luego le hemos ido dando vuelta, utilizándola de diferentes formas, haciendo relleno y tal, para usarla en otras instalaciones. Para también no tirar todo esto, que al final es un material que puedes seguir utilizando, porque no había demasiada manipulación sobre las esferas. Total. Sí, nosotros bueno, los que trabajamos y que nos dedicamos a esto, donde yo trabajo tenemos una jaula que es con cosas
que por ahí utilizamos en algunas vidrieras o en algunas instalaciones dentro de las tiendas y se guarda, porque vos no sabés mañana para qué la Claro. vas a poder utilizar. O ya lo que estamos haciendo ahora es empezar cuando armamos algo, siempre ya pensamos, bueno, esto que se compra, si lo tenés que comprar, ¿cómo lo vas a poder reutilizar como para sacarle el provecho, no solo económico, sino para no seguir generando residuos y ese tipo de cosas? Y eso es lo que estamos intentando plantear cada vez más para darle una segunda utilidad a las cosas que estamos produciendo. El tema de los insectos, por ejemplo, llegamos a un punto con el cliente de decidir que a lo mejor pueden ser unos regalos para unos clientes premium. Entonces, ya que tienen tanto trabajo manual, tanto trabajo, tanto esfuerzo, que no se tiren, que vale, Tal no se van cual. a tirar, pero para que terminen en alguna situación que no sea la basura, ¿no? Yo la guardaría toda en casa, pero tengo una casa muy pequeña y ya está llena de decorado y ya mi pareja cada vez me dice, ¿qué tiramos ahora? Basta. Porque basta. No Sí, quiero tal nada cual. en casa. Sí, bueno, yo tengo el auto, ahora el baúl con un montón de cosas. Bueno, ahora por el tema del COVID estamos como usándolo casi para transportar las cosas, pero estamos con las valijas, con un montonazo de cosas. O sea, a mí me Y encantaría tener una jaula como la que tenéis vosotros para poder guardar todo esto, pero sí, realmente no se puede guardar todo. no. Y te hago otra pregunta. ¿Te pasó que tuviste alguna vez algo que no funcionó como pensaste que iba a funcionar? Hicieron un escaparate siempre en la óptica con otra ilustradora. Hicimos estas nubes pintadas a mano, no sé, o sea, todo con colores. Y luego no pasaba que cada semana se despegaban, por ejemplo. Entonces cada semana íbamos para arreglarlas. Y hemos usado todo tipo de pegamentos, todo tipo de cel, o sea, hemos usado de todo. Y se seguían despegando, porque a veces el calor es tan fuerte Mm, mm. dentro las vidrieras, entre los focos y el rebote que El le da el sol. cristal, se crea allí como un microclima Sí. y muchas veces que pasa es que los materiales, aunque estén pensados y tal, no aguantan tanto o sea, no sé, hay que hacer todo de acero. Pero cualquier material que usas, siempre por ejemplo, los insectos, hemos visto que han perdido mucho el color. Y esto que la tienda tiene los toldos, que están con aire acondicionada, pero hay cosas que son inevitables. Lo que te decía, las puertas que luego terminas que no puedes. Son cosas, creo que las cosas que pasan muchas veces son técnicas, o sea, problemas técnicos de algún enganche o de algún tipo de pintura, algún acabado que no funciona con el tiempo, con el sol. Pero también pasan cosas bonitas. Muchas veces pasan que al verlo montado, mucho más bonito de cómo lo De lo que imaginaba, pensabas. de lo que Tal cual. pensaba. Tal cual. Eh, y eso es muy bonito. Tal cual. Yo lo que creo es que estas cosas que a veces no te salen bien, como lo de las nubes que vos contás, te sirve para también, esto que decíamos recién. Bueno, ya sé que esto no funciona, entonces la próxima que quiero hacer nubes, ya sé todo lo que no funciona, o la próxima que voy a hacer otra cosa, pero que se asemeja a las nubes, decís, no, esto no. Y el Sí, tema sí. del calor en las vidrieras, yo creo sobre todo los que trabajan haciendo diseño de vidriera en indumentaria, que tienen que hacer el estilismo de los maniquí, son los que más sufren, porque en el verano hace muchísimo calor y hay que estar ahí adentro. Todo se derrite, es verdad. Claro, a mí lo que me pasa es que a no tener formación directa de escaparatismo, hay cosas que no controlo. No sé, por ejemplo, los Claro, estilistas cómo resuelven el el tema calor. del calor. Sí. En otra tienda pasó que no pusieron, no le llega el aire dentro de los escaparates. Y Uh-huh. tuvieron que hacer una pequeña reforma para poder hacer llegar, porque realmente se estropea hasta el producto que ponen. Sí, tal cual. Bueno, Una ahí cosa que pasaba, por ejemplo, una vez en los escaparates de Hermes, en los bolsos
usábamos unos imanes para engancharlos y claro, a cabo de 2 meses la piel se modificaba por la tensión del imán. Usas el imán por no usar ningún pegamento, nada que pueda estropear el producto. Y igual, entre el calor del microclima del escaparate y la fuerza de un imán, muchos bolsos se estropeaban. Claro, y ahí el costo es carísimo. Ya, sí, es un problema. Ellos lo tienen bastante organizado porque luego lo mandan a sus artesanos que lo arreglan, pero en general hay cosas que no piensas. No piensas que una cartera que pones allí volando, no sé, en un fuego artificial, cuando la vas a quitar para montar el siguiente, tienes que explicarle al cliente lo que ha pasado. Sí, yo me acuerdo cuando trabajaba en una casa en indumentaria infantil que hacía las vidrieras, había un local puntual que en el verano, por más que fuéramos antes de que abriera la tienda, como era cuando estaba empezando a amanecer, le daba el sol directo y era pasarla demasiado mal por el calor que hacía ahí. Y me parece que eso es un punto que siempre hay que tener en cuenta porque yo siempre lo que recomiendo es que cuando vos tenés un nuevo cliente o vas a empezar a hacer algún trabajo nuevo como escaparatista, vidrierista o como lo queramos llamar, está bueno recorrerlo y verlo cómo es esa vidriera por la mañana, por el mediodía, la tarde y la noche. Porque tenés que ver cómo transita la gente, cómo se mueve la gente, cómo le pega el sol, porque muchas veces el vidrio hace efecto espejo. Entonces, te matás haciendo una mega producción, pero si durante, no sé, 12 horas, sí, casi las 12 horas que hay sol, Sí, bueno, le pega... Tienes que pensar el fondo, el color del fondo para evitar los reflejos. O sea, sí, hay como mucha cosa que vas aprendiendo también con el tiempo que mejor evitarla porque ya sabes que por allí no funciona. Tal cual, tal cual. ¿Y el mayor desafío que tuviste cuál fue? ¿El que vimos al principio de la joyería o...? El mayor desafío, bueno, creo que ese proyecto ha sido duro, porque el tiempo era muy corto, teníamos muchísimos acabados diferentes, por lo cual cada cosa en el escaparate iba por un proveedor diferente y gestionar todo esto, no sé, al final terminas como casi tienes que pensar, tienes que diseñar de la manera en cómo toda la máquina que armas, ¿no? Con los proveedores, con la gente que te ayude y tal, pueda funcionar de una forma que bien, que llegas al día del montaje. Allí tuvimos también el problema de eléctricos. El día del montaje, todo el sistema eléctrico de la tienda se había caído. No se entendió muy bien por qué pasó por la noche, porque estaban en obra. Entonces tuvimos que mover el montaje al día siguiente. Pero claro, todo esto, cuando reservas gente que trabaja por el montaje y tal, es muy difícil luego volver a coordinar todo el equipo, porque en ese montaje había 8 personas montando y claro, 2 que conectan con material que no pueden descargar allí porque si descargan dentro de la tienda está en obra, se puede estropear el decorado. Hubo mucho challenge se lo rompieron, por ejemplo, todos esos expositores tienen una base de cristal. Y estas bases de cristal entraban de la electricidad, arreglando los focos, y cada vez que entraban se rompía uno. Y tienes que producir un expositor nuevo en menos de 24 horas, porque el día siguiente tienes que sustituirlo. Bueno, hubo como muchos challenges de este tipo. Claro, y aparte me imagino que vos ahí lo que haces, terciarizás muchas cosas. Entonces, si el electricista va, no tiene conciencia de lo importante que es tener el cuidado de todo el resto de las cosas, porque el tipo hace su laburo y vos ahí, como bien te dijeron tus amigos, director de orquesta, como controlando de que por favor, tenés cuidado acá, no pises allá. Hay micros peleas durante los montajes. Sí, tal cual. Lo bueno es que la gente con la que trabajamos siempre es muy buena, muy resolutiva. Cualquier problema pasa, siempre hay una forma de...
por ejemplo, otro expositor, hay otro vidriera que hay unos expositores que son como unos arbolitos y estos quedaron muy altos. No, es otra, es del otro lado. No sé si en la imagen que tiene se ve. Estos, por ejemplo, al día a la derecha hay un arbolito que es un árbol que es como un expositor y quedaron muy altos. Entonces tuvimos que reimprimirlos porque si no el dibujo tampoco coincidía. Hay como cosas que hasta que no lo montes no deberíamos hacer como un premontado en los talleres, que muchas veces se hace, pero por tiempo no llegas a hacer. Hay, justo están preguntando, exacto, muy interesante. ¿Cómo elegís proveedores? El proveedor siempre es alguien que intento trabajar con alguien que es aconsejado. Por ejemplo, en el caso, el proveedor con lo que más trabajo es una empresa en la que yo trabajé. Entonces sé muy bien cómo trabajan, ya tenemos una relación de hace muchos años y con ellos sigo trabajando porque ahí realmente tú puedes pedirle, tienes la libertad, si así podemos llamarla, de poder pedir algunas cosas que cualquier otro proveedor te mandaría a culpa allí. Sí. Y otros cuando son, por ejemplo, ahora hicimos un proyecto con unos elementos de vidrio, el proveedor está aconsejado por otros amigos, otros diseñadores que han trabajado con él y que te dicen, mira, estás tranquilo que si vas a trabajar. Y otra vez es suerte. Ahora estamos buscando unos materiales y estamos viendo una empresa que no conocemos, que hicimos la primera reunión, pero hay que probarlo. Lo bueno es que a veces pides, aparte de presupuestos, piden prototipos, entonces puede ver si el proyecto da para hacer prototipos, como en este caso, como con este cliente. El prototipo te ayuda a entender también cómo trabajan los proveedores. Sí, tal cual. Una producción grande yo no me arriesgo o sea, he visto otros proveedores, por ejemplo, de montaje y tal, pero prefiero ir con alguien que es un poco más caro, pero que sé cómo trabaja y que cualquier cosa pasa, estoy seguro que me lo resuelve, mejor que ir con alguien que no los conozco. ¿Cuál sería tipo tus, digamos, para que sea fácil, 3 consejos a tener en cuenta en el momento de montar? No hablemos, o sí, desde el momento del diseño hasta el montaje que no podés pasar por alto. Y lo pides a la persona equivocada porque yo siempre busco la vía más complicada para todo. Y yo creo que tiene que ser algo... El concepto que yo intento seguir es mínimo esfuerzo y máxima reza. No sé si la traducción en español puede ser correcta, pero es como con el mínimo esfuerzo, que luego nunca es así, pero por lo menos empezar a pensarlo en ese sentido, como hacer un mínimo esfuerzo, pero que tenga un impacto bastante potente. Y sí, por ejemplo, yo me había liado los árboles de ese escaparate, hacerlo todo con hojas, y luego entendimos que era mejor pintarlo como si fuese un fresco para ser más rápido también la producción, porque imagínate la locura de estar poniendo hoja por hoja en un escaparate que tiene 7 metros, donde tiene una cantidad de metro cuadro que llenar impresionante. No, es que aparte de ahí vos tenés un costo de trabajo que no se lo podés pasar al cliente, porque en todo caso es una decisión tuya. Y ahora que invertimos en este proyecto, con Sofía, que es la pintora, estuvimos noches enteras pintando las hojas, porque luego, claro, dice, vale, no la pegamos, la pintamos. Y luego te pasas 3 noches enteras, 3 días enteros pintando hojas que te vuelve loco. Y decíamos, eso no está pagado, porque realmente las horas que tú estás invirtiendo en esto es demasiado grande, no puede cobrar. Si cobras por horas, sería multimillonario. Sí, tal cual. A nosotros nos pasa, cuando nosotros armamos, son un montón de locales, ¿no? Y a veces armamos para nuestros locales y también para las franquicias como algo para que lo puedan replicar. Y cuando lo vamos pensando, ya con el tiempo es como que vamos simplificando esto que vos decís, el menor esfuerzo, pero que tenga un gran impacto, pero no dicho de mal manera, no que tipo no me quiero esforzar, sino que a veces
vos pensás una cosa y te imaginas, decís, bueno, se arma fácil, o sea, se resuelve fácil, y después, como vos bien decís, bueno, no hago hoja por hoja, pero la pinto una general, pero esa pintada, como tenemos un grado de obsesión importante y no queremos que quede mal, porque ahí también hay que reconocer eso, ahí es donde estás un montón de horas haciendo tu trabajo para que quede bien. Mi obsesión es o sea, yo me obsesiono por cosas que la hoja realmente son todas diferentes. O sea, parece broma y hay hojas que están cubiertas por las flores que no se Sí, ven, pero realmente son todas diferentes, todas. sí. Y es un nivel de obsesión maniacal que necesito un psiquiátrico, pero que creo que luego hace la diferencia. Es que sí, totalmente hace la diferencia. Hay Totalmente. una pregunta que creo que es muy interesante lo que dice Marinel y Javi también. Por ejemplo, dice que los presupuestos se incluyen en del presupuesto del cliente o son parte del proyecto. Lo pedimos ya a los proveedores muchas veces. O sea, si es un proyecto importante como este, el proveedor ya sabe que tiene que hacer por lo menos unas pruebas de acabados, un prototipo. También a veces sirve para entender si lo que hemos pensado funciona, o sea, si realmente se aguanta, si realmente hay que cambiar material o cosas así. Tal cual. ¿Quiere leer la pregunta de Marinel? Marinel dice, ¿tú eliges los diseños para tus clientes o dejas que ellos expresen lo que desean? Depende del cliente, Tal pero la cual. mayoría de las veces tengo que decir que tengo la suerte de trabajar con clientes que me dejan mucha libertad y tengo que reconocerlo. Hay otras ocasiones donde hay algunos conceptos, algunos briefs que hay que respetar de alguna forma, pero yo creo que si el cliente me contacta y quiere trabajar conmigo, está consciente que de alguna forma tiene que dejarme también expresar en ese sentido. Porque al final Sí, no dejo de ser un artista también, por lo cual necesito expresarme con mi forma. Y a veces hay propuestas que no convencen, por ejemplo, también ahora estamos con un cliente barajando otras opciones, porque la opción que yo, más que nada, el concepto, sí, sobre tema de conceptos, muchas veces el concepto que elijo yo, el que diseño, el que pienso, casi siempre es aceptado al 100%. Luego hay un tema de materiales y acabados, que a veces hay como que dar más opciones, pero yo creo que también es un challenge, porque al final no puede ser todo como pensamos y como nos gustaría que fuera. Y yo creo mucho en el intercambio de decir, mira, ¿por qué no probas así? Quizás funciona mejor de esta forma. Y también de mis colaboradores, la gente que trabaja conmigo, en el proyecto que acabamos de montar, que aún no he mostrado, yo pensaba de hacer unas plantas en metal y luego Alejandra, que es una chica que trabaja conmigo, dijo, mira, ¿por qué no probamos con textura de hojas y tal? Aunque más trabajo. Y luego realmente cuando haces el prototipo, te das cuenta que es muy bueno el que resultado. funciona más. Que funciona. Tal cual. Y después también vos podés presentar diseños, pero a veces pasa que el cliente ya tiene algo fijo en la cabeza. Entonces, ahí es donde vos tenés que en todo caso entender qué es lo que él quiere y esto que, insisto, esta cuestión de dar la vuelta de tuerca y decir, bueno, listo, entiendo que vos querés ir por este lado, porque después si no vas a hacer todo un trabajo, un proyecto y vas a montar algo y no es lo que el cliente quiere de manera final. Para Entonces, mí, como a veces negociar, no ¿no? se sabe muy bien lo que... Yo creo que tiene que ser tú como creativo, hacerle entender que lo que tú estás proponiendo es lo Es que ellos mejor. necesitan. Tal Porque cual. a veces tenemos nosotros la visión y sobre todo una sensibilidad a la hora de elegir un concepto o elegir unas formas y tal, que tú lo tienes en tu cabeza. Y tú sabes, por ejemplo, yo muchas veces sé que lo que pienso, el resultado funcionará. Pero claro, tiene que explicar algo que no existe, que no es tangible, que no Tal pueden cual. ver, no pueden tocar y que tienen que confiar 100%. Tal cual. Y Sí, creo tal que allí cual. es un... Porque a veces Sí, hay clientes que son muy de números. O sea, los renders, por ejemplo, nos han salvado la vida porque, aunque a mí no me gustan, pero que no puedes explicarlo de otra forma.
¿Por cuánto Sí, puedes hacer un bonito croquis o un bonito dibujo? Puedes hacer con acuarela o lo que sea. Y muchas veces no se entiende. sí, tal cual. Sí, 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 eso pasa. Acá, digamos, en todo lo que tiene que ver con Latinoamérica pasa. Las vidrieras minimalistas, por ejemplo, las vidrieras que vos armás de los que vimos recién de las ópticas, donde el producto, en realidad es todo un concepto y el producto es parte de ese concepto, a veces cuesta que se entienda y que te compren esa idea. ¿Entendés? Por más que vos le quieras vender y que entiendan y que yo creo que todos los que estamos acá es como que es algo que nos encanta, a veces es muy complejo porque sienten que se va muy al número. Y luego otra cosa es que hay que entender muy bien el cliente, o sea, hay que entender Tal muy cual, bien el lenguaje o el tal cual. universo de la marca con la que El estás trabajando. territorio de la marca, Porque a veces, o sea, hay trabajos que tú dices, pero si esta marca no tiene estos conceptos, no tiene estos valores, no, ¿por qué lo representas de esta forma tal en un cual, escaparate, por ejemplo, en cualquier otra cosa, ¿no? Creo que es muy importante hacer un estudio previo de la marca. Por tal cual. ejemplo, en el escaparate, volviendo ya lo usamos como ejemplo de todo, pero el escaparate de Rabat, esa es una firma catalana de Barcelona, muy, muy catalana. Entonces, está en un edificio modernista en Barcelona, precioso. Entonces, lo que hicimos es un estudio sobre toda la forma del modernismo, de cómo representaban las plantas en los edificios modernistas. Hay, por ejemplo, unas imágenes de referencias de los portales de la Sagrada Familia que son llenos de hojas. O sea, nosotros hacemos mucha búsqueda para encontrar conexiones del espíritu de la marca. Claro, obviamente cuando ves el escaparate nadie va a entender que las hojas son parecidas a los dibujos de los años 20, del modernismo y del liberty. Nadie lo va, o sea, lo sé yo y quien ha trabajado en el proyecto, pero creo que al final de alguna forma llega esta idea, este sentimiento. Es que sí, es la sumatoria de todas las cosas. Cada, como vos bien decías, o como decíamos al principio, ¿no? Uno lo puede ver desde lejos y ve un general y a medida que se va acercando empieza a descubrir más detalles y empieza a ver cómo todo empieza a linkearse y no son piezas sueltas, sino que arman un conjunto. Y Sí, me tal parece cual. que eso es lo interesante. Acá están preguntando, eh, ¿qué técnicas son necesarias, qué conocimientos técnicos son necesarios para trabajar en un estudio de vidrierista o escaparatismo? Yo creo que hace falta muchísima creatividad, muchísimo lo que llaman problem solving, o sea, hay que resolver todo el Sí, rato re. cosas, porque no es solo, ahora estamos hablando de concepto, de lo bonito que es la naturaleza, lo que sea, pero al final todo es técnico, o sea, cómo cortas la madera, cómo la Sí, pintas, qué material usa, cómo le pega, toda esta parte. Y sí, luego creo que sí que hay que tener unos mínimos de conocimientos de algunos programas. Si, por ejemplo, o sea, no podía trabajar con gente que no sabe utilizar Illustrator, que no sabe usar Photoshop, que no sabe Photoshop. usar 3D, que no sabe hacer un render. Creo que ese es, y que sobre todo en el escaparatismo tiene que tener mucha manualidad. O sea, tienes que saber al final creo que puede llegar a un punto en lo que, como todo se externaliza, la producción no hace falta que tú sepas pintar y tal, pero creo que sí que es importante que tú puedas entender cómo fluye la pintura sobre un material, entender ya sin pedirle al proveedor, mira, quiero que me pintes esto con este. Y el proveedor te va a tomar por tonto porque dice, esto debería saber que no se puede usar en este Tal material. cual. Conocer los materiales. Eso Creo sí, que con para mí estos también. materiales, aunque no terminas nunca de aprender de nuevos materiales, Ujú. saber utilizar software o programas digitales, porque ya vivimos en un mundo hiperdigital, por lo cual hace falta, y mucha creatividad y problem solving. Sí, y también conocimientos, para mí también implica conocimientos generales de qué es la tendencia, qué es lo que se mueve, como para también saber cómo tenés que moverte dentro de este mundo y para mí también es eso básico de conocer el territorio en el que se mueve la marca que estás trabajando.
¿no? Son exacto. cosas como para no pifiar, por decir de alguna manera, al diseño que vas a presentar del escaparate. Acá Mónica quiere saber si ustedes hicieron el de la Casa de Novias de Valencia. Ah, no, La Bohemia, hay la mensajes que saltan y no lo vemos, pero no es por no contestar. No, No, en Valencia trabajé solo en el escaparate de Hermes, pero no tengo clientes en Valencia. Pero me gustaría ver el escaparate de lo que estás hablando, porque cada tanto hay amigos o gente que me sigue que me manda fotos y me dice, ay, me parece que eso lo has hecho tú. tiene Es tu onda, como que tiene tu onda tu y sello. no sé reconocer mi onda. Entonces es bonito que lo demás sepa reconocerla. Mónica, te agradecería si me mandas un mensaje con una foto del escaparate que comentas. Me gustaría verlo. Ok. Bueno, ya medio como que estamos terminando porque se nos está terminando el tiempo. Nada, me parece que fue súper interesante, espero que les haya gustado, vimos un montonazo de cosas, vimos dos ejemplos súper copados tuyos, Luca, donde podemos ver el hecho de contar con bastante presupuesto y poder tener, además de la creatividad, el aval que te apoya para poder invertir en eso y cómo por ahí en vidrieras de menor presupuesto, la creatividad tiene que verse mucho más y cómo se puede resolver, ¿no? Entonces, como estos dos extremos me parece que son Creo súper que interesantes. cuando tienes mucho presupuesto, lo bonito es que puedes ir a tocar materiales y acabados Uh -huh. que nos encantan, ¿no? Puedes tener esa libertad de poder experimentar con algunos materiales que sin presupuesto no puedes hacer. Tal Y cual. que la creatividad la inviertes más en esto, en elegir bien los materiales, los colores, los tonos y tal, mientras en otro caso la creatividad la inviertes más en pensar cómo ¿Cómo? hacer algo Tal con cual. muy impactante, pero con muy poco presupuesto. No sé Tal si cual. tenemos para contestarle contestar a la última pregunta y luego cerramos, porque aquí, chicos, es medianoche. Sí, Trabajo. sí, perdón, perdón, nos está haciendo el Es aguante. encantado de estar aquí con vosotros. Eh, si existe una feria, sí. Ahora en Latinoamérica existe una que creo que es ahora en septiembre, en, Ahí también en es muy en importante. Colombia. Y hubo a principio, a mitad de año, uno también vinculado sobre el visual merchandising. No está muy explotado, no hay como mucha cosa, por eso a mí me parece súper interesante el hecho de empezarle a darle como fuerza a todo esto, esto de compartir experiencias, esta charla que tuvimos hoy con Hugo, de cómo trabaja hoy, cómo se mueve. Así que, Lucas, yo te súper agradezco un montonazo, agradezco de que allá ya están por ser las 12 de la noche y sin embargo estás Ay, al pie sí, del sí. cañón. Ahora será como brum, ahora voy a caerme. Te agradezco un montón, realmente me parece súper interesante el trabajo que haces, no Muchas solo gracias. desde lo visual, sino también desde lo creativo, desde el concepto, que para mí es como que la base de todo. Si tenés un buen concepto, eso va a hacer que las cosas sean mejor todavía. Así Todo que, fluye. tal cual, te agradezco un montón y una sola cosa que quiero contar es que vamos a estar, porque como esto de compartir experiencia sigue, vamos a estar con Rosario Donaldson, que es consultora de negocios, investigadora, trabaja en investigación de mercado y vamos a hablar sobre los cambios que tiene el consumidor a través de esta nueva era que estamos viviendo, estas nuevas cosas que nos están pasando y cómo nosotros desde el retail podemos seguir atrayendo a esos clientes y no perderlos. Así que estamos acá como siempre los jueves. Luca, muchas gracias, te súper Muchísimas gracias, agradezco. Jaime. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros preguntando. Un gusto y bueno, esperemos que se repita pronto. Hasta luego. Muchas Muchas gracias. gracias, nos vemos.